Vivimos en un mundo interconectado. Con la masificación de la tecnología y la informática presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, hemos conseguido acceso a cantidades de información prácticamente ilimitadas. Estos documentos fueron diseñados como parte de uno de los proyectos más avanzados de la cibernética mundial de esta época. Una idea extremadamente vanguardista, llevada adelante por el gobierno de la Unidad Popular para el control y gestión de las empresas chilenas. CyberSyn, la mal llamada Internet de Allende, fue un proyecto que estuvo al borde de materializarse y cuyos detalles se mantuvieron lejos del conocimiento público durante décadas. Fue como uno de esos sueños que se esfumaron en el aire luego del golpe militar de 1973, pero que hoy rescataremos a través de los testimonios de sus propios protagonistas en Chile y el extranjero, que con sus testimonios, sus sueños y sus frustraciones nos ayudarán a reconstruir la historia increíble de este primer proyecto de gobierno cibernético en la historia de la humanidad. Estamos en Santiago de Chile, en plena comuna de Providencia, y fue a escasos metros de acá, allá, al otro lado del río, donde estuvo instalada la sala de operaciones de quizá el proyecto más importante de la cibernética mundial, el proyecto CyberSyn, también conocido como Proyecto 5. Bueno, a partir de este proyecto, Chile se posiciona dentro del mapa de la cibernética global. Yo creo que fue una experiencia tecnológica muy de avanzada, muy de punta en el mundo. Con un ambiente de ciencia ficción. Bueno, pero eso existió realmente y funcionó. Creo que era más vanguardista de lo que pensábamos en ese sentido. Silicon Valley es un proyecto técnico, la gente, los nerds ahí en Silicon Valley se dedican, pero le importa un rábano cómo se organiza, cómo se distribuye, cómo se usan las cosas que producen. Toda la información era visual. CyberSyn era una idea vaga para todos ustedes, ¿no? Era un encargo específico. Hay que diseñar una sala que proyecte información y que tenga estas sillas ergonómicas con ciertas especificaciones. Cada uno con 2 bolsos de documentos. Llegan los carabineros y nos hacen mostrar todo. Era un proyecto social. CyberSyn fue un proyecto ejemplar a nivel mundial de cómo el diseño utilizado de manera estratégica puede hacer el traspaso de la ciencia ficción a la ciencia real. Es como un proyecto utópico. No tiene nada utópico. El proyecto funcionó, operó. CyberSyn es un ejemplo que expone las posibilidades que se pueden desarrollar en un país precario, pobre, y aún así transformar el mundo. Esto hay que salvarlo porque es historia. Y salimos de ahí y vino una ráfaga de ametralladora al suelo. Esta silla tiene un lugar importante en la historia de Chile. Fue construida por ingenieros y diseñadores chilenos y extranjeros en el marco de un proyecto prodigioso. Hoy, en Chile Secreto, hablaremos de CyberSyn, quizá el proyecto tecnológico y desconocido más importante de la historia de nuestro país. Es el año 1972, en Chile, pleno gobierno de la UP, cuando viaja desde Gran Bretaña el más importante cibernetista del mundo para instalar una red de telecomunicaciones conectada a computadores para convertir básicamente a Chile en el primer gobierno cibernético de la historia.
En las elecciones del 4 de septiembre de 1970, Allende obtuvo el 36,6% de los votos. 2 meses después, asumió como presidente de la República, dando inicio al más importante proceso de cambios sociales, económicos y políticos en la historia de Chile. Como líder de la Unidad Popular, Allende se convirtió en el primer mandatario socialista del mundo en ser elegido democráticamente. Venía con un programa muy radical de cambio, en lo cual se planteaba, digamos, la creación de un área de propiedad social con las mayores empresas de la economía del país, eran identificadas 91, más nacionalización de la banca, de la nacionalización del cobre y una reforma agraria muy extensa. Cuando comenzaron el paso a empezar de propiedad social, es donde yo diría la visión más idealista de creer que eso solo iba a resolver el problema económico, se encontró con las prácticas de gestión de las empresas. Lo que el presidente Salvador Allende necesitaba era coordinar y mejorar sustancialmente la gestión de las empresas del Estado en un país demasiado largo e incomunicado. Una idea que constituyó un tremendo desafío para la época y que requirió de un largo proceso de aprendizaje para su desarrollo. Pero, ¿qué significaba realmente la cibernética para el plan del gobierno? ¿A qué apuntaba este concepto? Juan Álvarez y Claudio Gutiérrez, expertos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, conocen el desarrollo de la cibernética en nuestro país y cómo el gobierno de Allende pretendía aplicar esta ciencia a la administración de las empresas. La cibernética es una disciplina que nació por ahí a mediados del siglo XX, ¿sí? Y que la definición es ciencia de la comunicación y el control, ¿sí? La idea es que en ese momento la automatización había crecido bastante, se había incorporado muchas esferas y se empezaba a poder implementar una serie de aparatos de manera que funcionaban solos de alguna manera, ¿sí? Piensa, el ejemplo de Norbert Wiener, que es el creador de la cibernética, es el aparato de agua del water, ¿sí? Tú tiras la cadena y ese aparato, con solo ese movimiento, tú le das una instrucción a este aparato que es físico para que vacíe el estanque y lo llene de nuevo a una altura determinada y pare de echar agua. Totalmente automático, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con computación, ¿sí? Pero es un aparato. Entonces, la cibernética en general es la ciencia de cómo controlar y dar y comunicar instrucciones a máquinas. Uno de los hombres clave en el desarrollo de la cibernética en el mundo y conocido como el padre de la cibernética de gestión fue el británico Stafford Beer, un genio de la época que fue contactado en 1970 por Fernando Flores, director técnico de la Corfo, para implementar una de sus innovadoras ideas en todo el país. Para conocer el origen y los primeros pasos de esta historia, fuimos al encuentro de Enrique Rivera, quien ha investigado en profundidad este tema. ¿Cuál fue la función de Fernando Flores dentro del general del Proyecto 5? Bueno, hay que olvidar que Fernando Flores fue uno de los ministros más jóvenes que ha tenido la historia política de Chile, ¿no? Entonces tuvo tal vez la fuerza de aplicar un proyecto que en esa época y en esta tal vez podría considerarse fue vanguardista por traer las tecnologías y aplicarlas en un contexto de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Flores sale de Ferrocarriles del Estado, llamado Corfo, trae la metodología de Cyber, sin él viaja a primero España, después a Inglaterra, a juntarse con Stafford Beer, lo convence, lo trae. Claramente que su papel en esta historia es fundamental. Stafford Beer fue un teórico británico, consultor de negocios y académico. Fue un verdadero innovador al instalar modelos organizacionales cibernéticos para la gestión de las empresas. Un auténtico gurú moderno de aquellos que prefiguraron el mundo tal como lo conocemos hoy. Que él, antes de venir a Chile, era una persona que manejaba un Rolls Royce, que vivía en una mansión, era multimillonario, ¿no?
que prestaba servicios desde su empresa Sigma a la empresa de ferrocarriles en Inglaterra, que es bastante decir. Él ya estaba aplicando sus ideas en empresas privadas. Claro. La cibernética está siendo aplicada a la economía, la cibernética está siendo aplicada a la biología, a otras áreas. Stafford Beer se preocupa de aplicarla a la empresa. A comienzos de los años 70, ¿sí?, se ve la necesidad de organizar el área social de producción en Chile, es decir, las empresas, y organizarlas de alguna manera. Flores se engancha con esta idea de Stafford Beer y le pide a Stafford Beer, ¿sí?, que a ver si quiere hacer yo diría una versión 2.0 de su teoría, pero ahora un poquito más allá. No es para una empresa, es para un conjunto de empresas. Y Stafford Beer dice, perfecto, cibernética para la sociedad. Y ahí ya entramos al proyecto 5 como tal. I suddenly got a letter which very much changed my life. It was from the Technical General Manager of the State Planning Board of Chile. Remember, 1971, President Allende was in office. He remarked in this letter that he had studied all my works, he had collected a team of scientists together, and would I please come and take it over? Finalmente, Stafford Beer llega a Chile, le presenta el proyecto al subsecretario de Economía de la época, Óscar Guillermo Garretón, quien aprueba la idea y le da el pase para que se reúna con el presidente Salvador Allende. En ese momento, el gran desafío de Stafford Beer era explicarle al máximo líder del país de qué se trataba este innovador proyecto. Y fue justamente acá, en el antiguo Hotel Carrera, donde hoy está el Ministerio de Relaciones Exteriores, un edificio fundado en 1940 como parte de la remodelación del barrio cívico de Santiago, donde se hospedó el británico Stafford Beer. Una vez que el cibernetista obtuvo la autorización de la Subsecretaría de Economía para llevar adelante su proyecto, solo tuvo que cruzar esta calle para llegar allá, a La Moneda, para tener una reunión clave con Salvador Allende, que está en la historia de la cibernética mundial. Let me tell you what happened when I first explained it to President Allende himself. Allende was a doctor, a medical doctor, as you may know. And therefore it was very easy to explain the model to him in terms of neurocybernetics, as the way of controlling the body. And so I said to him, let us suppose that these elements of the state are the big departments of state, like the foreign affairs and the economy and home affairs, so on. And then I got to System 5, and I drew a big histrionic breath, and I said, I was going to say, this compañero presidente is you. Before I could say it, he suddenly smiled very broadly, and he said, System 5, at last, the people. Bueno, y aquí empieza entonces un grupo de gente en Chile, en Corfo, trabajaba en Corfo, y un grupo el grupo de Stafford Beer, que está en Inglaterra. Y Stafford Beer viene mucho a Chile, trabaja varios meses en Chile, pero viaja también a Inglaterra, y empiezan a concebir un sistema que permitiera este control de las empresas del Estado y por lo tanto de la planificación de la economía. En 1972, el grupo de científicos chilenos y británicos dirigidos por este gurú extraño al que le gustaba el whisky, conversar con Neruda y tocar guitarra con Ángel Parra, inician un proyecto gubernamental de carácter confidencial, de absoluta prioridad, que debe trabajar en secreto y a toda máquina, dependiendo exclusivamente del presidente de la República. Ese grupo de científicos era liderado por Raúl Espejo, director operacional del Proyecto 5, quien junto a Fernando Flores gestionó la llegada de Stafford Beer al país. Raúl, quien actualmente se encuentra radicado en Londres, recuerda los inicios de un proyecto que en su momento parecía casi imposible. El espíritu que había era de gran entusiasmo, realmente nos apasionaba todo lo que venía del trabajo de él, y
Y ya desde la Corfo empieza a surgir la necesidad de pensar en forma creativa y novedosa en relación a todo esto. Que fue un grupo que fue motivado por todos estos cambios que se estaban dando en los años 60 y tantos y 70. Las ideas de Stafford Beer eran extraordinariamente interesantes porque tenían que ver con un control democrático de la sociedad. Y Stafford Beer, el sistema 5 en general, el sistema 5 a nivel conceptual, lo que está haciendo es cómo democratizar ese sistema, es decir, cómo hacer participar a todo el mundo en eso. Así surge el proyecto CyberSync, también conocido como 5, un sistema de planificación económica controlada en tiempo real, el proyecto tecnológico más innovador del mundo para la época. Y allí entonces se diseña un sistema dividido en 4 subsistemas. Por un lado, una red de comunicación. Se necesitaba que la información de las industrias fuera transmitida a algún lugar central. A través de una red de telex que se instaló en las empresas. Por el comienzo la idea era de estar lo más cerca posible a tiempo real. Teníamos cantidades de máquinas de telex que habían quedado del gobierno de Frey en la empresa de telecomunicaciones sin uso alguno dentro de una bodega, y que aquí les empezamos a dar una aplicación y un uso. Un telex es un dispositivo telegráfico de transmisión de datos ya obsoleto, utilizado durante el siglo XX para enviar y recibir mensajes mecanografiados, punto a punto, a través de un canal de comunicación simple, a menudo un par de cables de telégrafo. Y eso fue lo que permitió que los datos que salían de las empresas salieran y fluyeran a una sala que estaba en la corte. Los enviaba inmediatamente a ECOM, y en ECOM se desarrolló una serie de programas computacionales con apoyo de expertos internacionales. Una vez que la información de las empresas era procesada, se generaban informes casi en tiempo real a través del software CyberStride, diseñado por la empresa nacional de computación ECOM y la empresa inglesa John Anderson, siendo este el primer paso del sistema operativo del proyecto. El paso que venía tras la recolección de datos era pasar la información al proyecto checo, conocido en inglés como Chilean Economy, que creaba simulaciones del comportamiento de la economía chilena a mediano y largo plazo, para luego proyectarlas en la sala de operaciones de 5. Se pretendía que con toda la información de la producción de las empresas se iba a poder planificar la economía. Estamos hablando de un gobierno que va camino al socialismo, y por tanto era necesario que el Estado planificara la economía. Nosotros recibíamos las primeras empresas que nos enviaban información, que no era más allá de 10. ¿Te fijas cómo estaban enviándonos los 10 indicadores más importantes de la empresa, que nosotros la reducíamos porque estaban entre 0 y 1? Entonces, nosotros trabajábamos ahí, llevábamos la información después a ECOM, que nos daba hora. Nos daba hora para ir a trabajar, nos daba una hora, pues, llegábamos con nuestra caja de tarjetitas, claro, operábamos esto y volvíamos con las sábanas para interpretar. La sábana era el resultado que nos daba el computador. Era papel impreso. Papel impreso de unas 30 páginas para alguna cosa, y estaban mirando ahí cómo estaba. Con el afán de entregarle más poder a la gente, se desarrolló Cyberfolk, un proyecto que utilizaba redes de modo rudimentario. Se trataba básicamente de un canal de televisión donde se veían y escuchaban las sesiones del alcalde. Tenía instalada una botonera con la que el ciudadano podía opinar y votar sobre las decisiones de su municipio en tiempo real. Un prototipo de Cyberfolk llegó a operar con éxito en la ciudad de Tomé, en la 8ª región. Un ejemplo de otros tiempos. Hoy tenemos esas redes en cada casa. ¿Por qué no se realizan iniciativas de esta naturaleza?
Sencillo, hoy nadie quiere entregarle poder a las personas. Cuando los diarios británicos revelaron la existencia del proyecto CyberSyn, fue la prensa chilena de oposición la que hizo eco de esa información. Palabras como control, fiscalización, secreto, fueron verdaderas consignas de una prensa muy radicalizada y destructiva. Aunque ustedes no lo crean, presentaron en sus páginas a 5 como un proyecto malévolo de ciencia ficción destinado a controlar la mente de todos los chilenos. El lugar donde confluía toda la información que venía desde las industrias del Estado era una especie de cerebro donde se visualizaba la información y se tomaban las decisiones. Era, sin duda, la parte más alucinante de 5. La llamaban Sala de Operaciones, más conocida por su nombre en inglés, Ops Room. Una impresionante cubierta de mando que parecía salida de algún capítulo de Star Trek o de 2001, Odisea del Espacio. Una de las cosas interesantes de la sala de operaciones del proyecto CyberSyn es que, por ejemplo, cuando tú llegabas a la sala de operaciones, en la ficción de la proyección de todo esto, te ibas a encontrar primero con una pantalla